Buenas tardes, estudiantes de grado sexto. A continuación les voy a explicar la guía número 5 que tienen en sus manos, que hace parte del tercer periodo. El tema que van a trabajar es el cuento, que hace parte de los textos narrativos. Hay unas preguntas de saberes previos, por ejemplo, qué representa la ilustración que está observando, quién la integra, qué está haciendo el papá, qué cuentos te leyeron en tu infancia, van a escribir los nombres de esos cuentos, si les leyeron pues, y cuáles de los cuentos de tu infancia te gustó más, de esos que les leyeron. Me hacen el favor y le escriben la respuesta detrás del taller que me van a entregar, al respaldo. Ahora, este contenido que está aquí, me hacen el favor y lo pegan en su cuaderno de lengua castellana. Textos narrativos. Dentro de esos textos narrativos encontramos la fábula, donde sus personajes son animales u objetos y que dan una enseñanza que se llama moraleja, por ejemplo la hormiga y la paloma. En el cuento, que narra historias de manera breve, tiene un inicio, un nudo, un desenlace, por ejemplo de la Cenicienta. La epopeya, que narra hechos extraordinarios de una nación, una humanidad, por ejemplo la Odisea, la Ilíada de Homero. El mito, que explica el origen del mundo, del hombre, de las cosas, de los dioses falsos, por ejemplo el mito del Ícaro, o sea, la historia de los indígenas, son historias falsas. Y la leyenda, que narra hechos sobrenaturales que recuerdan un hecho histórico de un pueblo, ejemplo la Llorona, el Somberón. Todos estos son textos narrativos. Ahora, ¿qué es el cuento? Él tiene el concepto de qué es el cuento. Ustedes saben que el cuento es uno de los géneros que más le llama la atención a los niños, porque relatan historias breves, fantasiosas, ¿sí? Los cuentos pueden ser narrados de manera oral o escrita, y su estructura comprende tres partes, que es la introducción, inicio, nudo o trama, y un desenlace o final. Y están escritos en prosa. ¿Entiendes? Además, todos los cuentos tienen una característica, ¿sí? En todos los textos narrativos, especialmente el cuento, tiene unas características que son, primero, que los cuentos tienen unos temas, pero se diferencian de los temas porque hay cuentos que son románticos, hay cuentos de terror, hay cuentos de amor, hay cuentos de fantasía, cuentos de ciencia ficción, de viaje, ¿ya? Además de eso, tiene otras características comunes entre ellos, que son la brevedad, porque los cuentos son cortos, son breves y fáciles de comprender. La sencillez, porque maneja personajes que son sencillos y donde el lector le va a ser fácil de interpretar y comprender lo que dice cada uno de ellos. Hay unos elementos que son imprescindibles, o sea que nunca deben faltar en el cuento, y es el propósito de un escritor, es sorprender al lector con elementos fantasiosos, o sea que le mete ideas que no existen, que son imaginarias, para llamar la atención del lector. Tiene una estructura narrativa, o sea que tiene un orden cronológico lineal, organizado en una presentación, en un nudo o desarrollo y un desenlace. Además, el cuento tiene un lenguaje. El lenguaje en el cuento es breve y sorprendente. O sea, ustedes ahora mismo lo están comprobando en el cuento del Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde. Ese cuento, aquellos que se lo leyeron le han llamado la atención las palabras que utilizó el escritor para embellecer ese cuento, cada uno de los cuentos que están ahí. Eso que es breve y sorprendente por la historia que se está narrando. El lenguaje visual está relacionado con la forma en que el lector, o sea, la persona que está leyendo, visualiza la historia, y que emplea y se da cuenta que el escritor empleó palabras que limita al mundo de los sentidos, o sea que tiene relación, que se transporta hacia el mundo, hace parte de la historia que se está narrando el lector cuando lo está haciendo. En un diálogo directo, el autor del cuento permite que los personajes se expresen y comuniquen por sí mismos de forma directa, o sea que sea fácil la conversación entre ellos. Tiene una fórmula fija. ¿Qué quiere decir fórmula? O sea que cada cuento tiene una palabra clave
para iniciarlo, para usar, por ejemplo, érase una vez, había una vez en un país lejano. Eso se deja para los cuentos literarios, los más antiguos. Ya hoy día no se inicia un cuento de esa forma, ¿ya? Y terminan colorín colorado para darle que este cuento se ha acabado, fueron felices y comieron perdiz. También se deja para los cuentos literarios, los antiguos. Hoy en día tampoco los cuentos finalizan de esa forma. Además de eso, el cuento posee, el escritor utiliza una figura literaria para embellecer el cuento con una figura, por ejemplo, la personificación, que es cuando pone, le da vida a esos animales, a esos seres que actúen como personas. Eso le quiere decir personificación, que viene de persona. La metáfora, que es una figura que compara un objeto real con otro que no es real, ¿verdad? Por ejemplo, el oro de sus cabellos. Está comparando que el cabello brilla como el oro, o sea que lo tiene brillante como un oro. Esa es una metáfora, ¿verdad? Y la hipérbola es cuando se exagera algo. En el cuento, el gorrión se enterró su espina en el corazón para darle vida, para salvar a la rosa. Ahí el escritor hizo una exageración, ¿sí? Está exagerando porque imagínense, para que la rosa pudiera ver, el gorrión tuvo que ofrecer su propia vida, ¿ya? Eso es una hipérbole. Además, en el cuento hay unos elementos que son importantísimos tenerlos en cuenta. En todo cuento se encuentran estos elementos. Por ejemplo, los personajes, según su función, los personajes pueden ser principales o secundarios, ¿ya? Esos principales, que son los protagonistas, sobre el cual recae la historia, y los secundarios son los que participan poco en la historia. Los personajes también pueden ser reales o ficticios, o sea, que en realidad sí existen, que son conocidos, y ficticios, que solo están en la imaginación del autor. El tiempo es otro elemento primordial en el cuento, o sea, ese tiempo que en el cuento, que puede ser que puede estar escrito en tiempo presente, en pasado, en futuro, o cronológico si menciona días de semana con fecha. Lineal, cuando se dice aquel día, enseguida. Retrospectivo, cuando es evocado, que evoca un recuerdo, un pasado, ya. Y de anticipación o futuro, cuando da a conocer una historia que va a suceder. Además, otro elemento principal de los cuentos es el narrador. O sea, todo cuento tiene un narrador, el cual da a conocer su historia. Según su participación, el narrador puede ser externo o interno. Es externo cuando relata la historia, pero no participa de ella, o sea, no la conoce. Y está expresado en tercera persona. Y si el narrador es interno, porque hace parte, conoce la historia, o sea, la conoce la historia a fondo y participa de ella, o sea, un personaje de ella. Y este narrador está en segunda persona. Y ya hay un narrador omnisciente, que el narrador omnisciente es aquel que narra la historia, pero no conoce la historia ni nada, ni participa de ella, simplemente la da a conocer ahí, y está en segunda persona. Hay otro elemento importante en el cuento, que es la trama, el tema o el argumento, y que esa historia está dividida en un inicio, en un nudo, que es donde se presenta la dificultad, y un desenlace, que es la forma como termina ese cuento. Y por último tenemos el espacio. ¿Cuál es el espacio en un cuento? Es el lugar donde se desarrolla la historia. Por ejemplo, si puede ser, si es exterior, que en la calle, en un campo, una montaña. Interior, dentro de una casa, un edificio o una habitación. Si es real, si es en una hacienda, en un orfanato, en una casa. Imaginario, lugares que no existen, que solo están en la mente del escritor, por ejemplo, el país de las hadas. Y subjetivo,
Un lugar subjetivo, un espacio subjetivo es el que el autor lo utiliza en su mente. Por ejemplo, El país de nunca jamás, que él narra esa historia, pero que en realidad eso nunca existe, sino que está en la mente de él. Bueno, teniendo en cuenta todo eso, este es el taller que me van a entregar. Este taller, ahora en este taller me van a responder, van a leer este cuento que aparece aquí, que se llama Enredar Cuentos, se llama Caperucita Roja. Pero no es ese Caperucita Roja que ustedes conocen ahí, sino que este Caperucita Roja se le cambiaron los colores. Por ejemplo, era hace una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. No, roja. O sea, esta es una historia que se da entre un abuelo y una nieta. Y el abuelo otra vez dice, sí, Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo, escucha, Caperucita Verde. No, que no, roja. O sea, ahí empieza la rejeta de la niña que dice cómo es que se llama el cuento en realidad, de qué color es la niña, y el abuelo le va cambiando los colores. Pero al final es una historia muy linda. Después que terminen de leerse esa historia, van a responder las preguntas que aquí están debajo. Dice, subraya, la primera pregunta dice, subraya con color amarillo el inicio. O sea, aquí en este texto, de dónde a dónde va el inicio del cuento. Con color azul el nudo, donde se presenta la dificultad entre el abuelo y la nieta. Y con color verde el desenlace del cuento, o sea, cómo finaliza la historia. Bueno, y después me van a marcar con X, ¿sí? Desde la número 2 van a escoger la respuesta correcta y van marcando con X. Esta nota es procedimental, o sea, vale 9, ya si la hacen bien hecha. Y ahora, como sé que aprendí que va de 9.50 hacia abajo, dice El gigante egoísta. Este es un cuento de Oscar Wilde que hace parte, que está dentro del El Ruiseñor y la Rosa. Entonces se va a leer esa historia y después que la lea va a responder todas las preguntas que aquí aparecen. En esta imagen me va a escribir los números del 1 al 4, me va a decir dónde se da el inicio de ese cuento, cuál es la segunda parte, cuál es la tercera y cómo finaliza. O sea, está en desorden. Entonces usted la va a enumerar del 1 al 4, según la historia que ya leyó. Y después el número 2 va a escribir B si es verdadero o falso, según lo que dice. Los niños jugaban en el jardín del gigante porque este se había quedado dormido. Eso será falso o verdadero. Y después viene marcando con X. La número 4, ¿qué actitudes del gigante nos muestra que era egoísta? Eso lo va a escribir usted, teniendo en cuenta el cuento, va a dar esa respuesta. ¿Por qué decimos que en la primavera es la estación más alegre? Bueno, te va a argumentar ahí todas esas preguntas. Después viene otro cuento que dice Alicia en el País de la Maravilla. Yo creo que ustedes lo han escuchado. Se lo van a leer y después que lo lean van a responder las preguntas que siguen ahí marcando con X. La número 7 va a escribir el nombre de cada uno de los personajes que menciona ese cuento. Ahí cómo se llama la niña, cómo se llama el gato, ahí la coneja, el payaso, eso. Y así sucesivamente hasta que finalice. Esta nota es cognitiva y vale 10. Espero que les haya quedado clara la explicación. Cualquier duda que tengan me pueden llamar. Muchas gracias.